Bienvenidos, señores, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestro nuevo programa, La Alquería. Nos quedamos en la pasada edición conociendo la judería motrileña, la zona más antigua, estructuralmente hablando, de nuestra localidad, de Motril. Y hacíamos una visita con don Manuel Domínguez. Conocíamos la entrada precisamente a esa judería por la Puerta del Toro, concretamente por la Rambla de Manjón. Atravesábamos Señor de Junes, la calle Ruiz, y aparecíamos a esta zona precisamente, la zona donde estaría el Hospitalico motrileño, la zona del mercado de San Agustín, los mínimos de nuestro municipio. Y esta entrada que vemos a continuación sería la entrada sur a esa judería motrileña. Una entrada que nosotros vamos a aprovechar para visitarla con don Manuel Domínguez, nuestro historiador, y que nos cuente también los viejos secretos de la historia de Motril en nuestra judería. Y esta, Manolo, la calle que nos lleva hasta el Teatro Calderón, hacia la Plaza Bellido, sería la otra entrada de la judería. Que la otra entrada del barrio, zona, ¿no? la que acota este barrio. Esta entrada daría paso también estrechita, hoy es más ancha de lo que era originariamente. ¿Y habría puerta aquí? No dais datos de puerta, pero sí que estaría dentro de la protección de Motril, porque la Plaza de España era el centro de la protección ante en recurso del último ataque, y daría paso hacia la Plaza del Hospital, que estaría ahí, o la Plaza de los Mínimos, también la Plaza de la Victoria, y esta pequeña plaza, que hoy debe ser más grande que lo que debió ser, que es la Plaza Bellido, o Plaza de la Herradora, se conoce con Herradora, se conoce con los dos nombres. Es curioso, pero la Plaza de la Herradora, yo no sé si viene de que aquí hubo algún herrador o había una taberna famosa en Motril que era la Taberna de la Herradora, y de ahí es posible que venga el nombre de la Plaza de la Herradora, y Plaza Bellido porque aquí Bellido Ortega, un motrileño que fue concejal, masón, famoso masón de Motril, pues vivía en esta plaza, y de ahí viene el nombre de Bellido del Real o Bellido Ortega. Son la familia Bellido que vivían en esta plaza, aquí viene el nombre. Después se ha generalizado, pues cuando ya se construye en 1885 el Teatro Calderón, pues ya se plaza del Teatro Calderón, pero sí que es verdad que esta plaza era otra plaza, y además aquí hubo una taberna muy famosa en los años 30, la taberna de los Costanes, la familia Costán, que fue el centro de el movimiento obrero motrileño de esa época, ¿no? Incluso la revolución de 1834, que en Asturias se dio, en Motril se dio justo en esta calle, en esta taberna, empezó la revolución de 1834 a la motrileña. La verdad que una de las plazas también más singulares, ¿no? Sí, la plaza muy sobre todo actualmente por ha quedado algún edificio del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, que ha quedado todavía bonito, y el Teatro Calderón, que es del siglo XIX, finales del siglo XIX, que, bueno, conformó, pues evidentemente, una auténtica revolución cultural en su época, ¿no? Construir este teatro fue una auténtica revolución cultural en su época, fue el primer teatro de verdad, de típicamente modelo teatral, de verdad, que se construye en Motril. Existían algún teatro más antiguo, la antigua Casa de Comedia en la calle Catalanes, y algún teatrito más antiguo, pero que se construye ya a nivel del gusto de la burguesía, al estilo italiano y tal, es el Teatro Calderón, ya del siglo XIX, y desde entonces ha sido el centro de la cultura, sí, y también el centro de la política, porque aquí mítines políticos muchísimos, historia política tuvo muchísima también el Teatro Calderón. Bueno, y nos encontramos aquí precisamente en un Bellido con la calle Pósito, porque se conoce así, lógicamente, porque aquí estaba el Pósito el Pósito de la ciudad. El Pósito de la ciudad. Pósito de la ciudad, una de las instituciones también más antiguas. Un Pósito que era un almacén. Un almacén de cereales. De cereales del gobierno. Del municipal, del gobierno del ayuntamiento, del municipio del ayuntamiento de Motril.
debió estar pues al final de la calle, seguramente, y se conserva, vamos, los datos son del siglo XVI, es decir, la existencia del pósito es del siglo XVI. Era un elemento muy importante en la historia motrileña, porque Motril siempre fue una ciudad muy carente de cereales, porque prácticamente casi todas las tierras se dedicaron al cultivo cañero, e incluso las de Paterna, la zona de Torrenueva, la zona de la Rambla de Puntalón hacia Torrenueva, que era tradicionalmente zona de cereales, se dedicó también a cultivar caña. Y en Motril pues tuvimos siempre problemas de abastecimiento de cereales para los panaderos y tal, para hacer el pan. Y el pósito era una institución muy importante, era el que almacenaba el trigo, compraban el trigo fuera la mayor parte de las veces, lo almacenaban y desde aquí se lo distribuían a los panaderos de Motril para que pudieran hacer pan. El pósito nunca fue un gran pósito como en otros sitios, porque esto no es zona cerealística, evidentemente, pero sí que conformó. Aquí el espacio lo ocupaba ya la caña. La caña lo ocupaba todo, pero el pósito, ese almacén, que tenía una cámara baja y una cámara alta, tenía dos cámaras, ese almacén fue un almacén de trigo tan importante, de cebada tan importante, pues que era de aquí donde se abastecían todos los panaderos de Motril, con lo cual el control siempre sobre el almacén del pósito y sobre el pósito fue impresionante por parte del ayuntamiento. Siempre tuvimos deficiencias en ese aspecto, siempre bastante deficiencias en el abastecimiento de la ciudad. Fue siempre muy complicado porque en Motril no tenía trigo, con lo cual había que traerlo casi siempre de fuera, a precios caros. El transporte encarecía todavía más el trigo, con lo cual pues la gente pobre de Motril tuvo muchísimas dificultades en la alimentación a lo largo de la historia. Es decir, muchas chupaban caña porque no les quedaba más remedio, porque no había forma de pagar el pan. Bueno, pues si te parece vamos a subir por la calle Pósito y entramos a la judería y vemos lo que tiene ese entramado de callejuelas típico, ¿no? de San José Bajo que conformó la antigua judería. Aquí ya vamos viendo, esto es la parte de San José Bajo, y realmente vemos un poco más el modelo auténtico, ¿no? El modelo muy estrechitas. Claro, callejuelas muy estrechas, que se entra por la calle Pósito, pero también a través de la puerta de Granada. Es muy curioso porque sí que ha conservado este entramado de calles pequeñitas, de calles estrechas, en su origen debieron ser todavía más estrechas, y esta placita que, a pesar de ser muy nueva, todavía conserva cierto encanto con esta casa que todavía mantiene alguna estructura de edificios más antiguos, ¿no? Y la plaza es muy bonita, muy recoleta y muy bonita. Merecía quizás la pena adornarla con algún banco o alguna historia o con alguna iluminación, porque es una plaza que seguramente sería otra de las placitas centrales de lo que fue esa antigua judería motrileña. Una zona judería que estaría acotada por arriba por Puerta Granada, ¿no? Claro, estaría acotada por una entrada por Puerta Granada, otra entrada por calle Pósito y otra entrada por Sellador de Junes. Cerraría el barrio completo. Generalmente este tipo de barrios judíos estaban cerrados, estaban cercados y darían pues paso solamente pues a los judíos, y seguramente al anochecer se cerraba. Y sí que conocemos pues que calles de estas, pues aquí estuvieron pues prácticamente todas las casas de los judíos motrileños que se vendieron al conde de Borno en 1492, cuando fueron expulsados, la familia Obeid, por ejemplo, por poner algunas de las familias que fueron expulsadas de Motril. Muy típica, es una zona todavía muy típica que conserva pues este trazado urbano de calles muy estrechitas, ocupadas por casas que no deberían ser muy grandes, no deberían ser casas demasiado grandes, y conserva pues la estructura de lo que debió ser un conjunto de casas musulmanas. Cerrada completamente, en su época debió estar cerrada absolutamente. Incluso podemos ver alguna aquí que todavía ha conservado pues cierto gusto de casa antigua, ¿no? En este callejón, entre los callejones de San José Bajo, ha conservado. Yo me gusta cuando he hecho rutas y contando la historia de la judería, he pasado por aquí y he mostrado siempre esta casa.
esta casa de la esquina que ha conservado pues también una estructura bastante antigua. Se conserva un edificio antiguo. Incluso yo he llegado a pensar que alguna vez que el Pósito de Motril es esto. Ajá. El Pósito de Motril podía ser, ¿no? Haber sido esta vivienda. Conserva alguna estructura, fijaros, una ventana tipo tronera, es muy curiosa, ventanas tipo tronera muy profunda, una puerta de medio arco, conserva estructura de ladrillo muy curioso, una hoy convertida en una ventana, pero debe ser un tipo acceso hacia una cámara superior, incluso conserva un hierro que podía ser el resto de una garrucha para cargar. Además esta vivienda posiblemente de también al otro lado. Yo a veces he pensado que lo que tenemos aquí delante la calle es el resto del Pósito de Motril. Una vez he pensado que podía ser una parte trasera del Pósito de Motril. La estructura es muy antigua, si nos podemos fijar incluso en el dintel de la puerta como está reforzado con madera. Ese tipo de construcción no se hace hace siglos, ¿no? Ese tipo de construcción en madera, de refuerzo de viga de madera, no se hace siglos, y además el grueso de muros, que es muy grande, tiene 80 centímetros aproximadamente, también es demasiado grueso para ser un edificio moderno. Y yo digo que a veces he pensado que lo que estoy viendo aquí es el Pósito de Motril, incluso protegido con esas ventanas tipo tronera. Claro, porque incluso una vivienda normal no harían este tipo de construcción, ni una puerta con una estructura superior más grande, con algo para colgar. Es decir, a veces he pensado que lo que estamos viendo aquí, en una casa que está bastante ruinosa, es una parte posiblemente del Pósito de Motril. Habría que estudiarlo posiblemente y ver si a lo mejor merecería la pena, si se conserva más o menos en condiciones. Yo no lo he visto nunca interiormente, pero es posible que pudiera ser restos de la construcción del Pósito motrileño. Siempre me ha llamado la atención esta construcción porque responde un poco la situación, justo a la calle del Pósito podía ser la estructura de un edificio bastante grande. Sí, podemos ver en la estructura de las calles que no han quedado pues esos restos de lo que podía ser la judería. Es verdad que con las construcciones nuevas las calles se han ampliado un poco. El siglo XX trajo el coche y el coche dio lugar a la ampliación de las calles para que pudieran pasar los coches, pero en términos generales podemos ver cómo debió ser una pequeña judería rodeada por una estructura cerrada. La parte de la Rambla del Manjón, el Postigo del Toro, daría el paso hacia la judería, Horno Nuevo hacia la acequia, la calle Ruiz hacia la parte del hospital y la parte del convento de mínimos, y después la calle Pósito y la calle que da al callejón que da a la Puerta Granada sería el contorno entero de lo que sería esta judería motrileña. Pequeña, ¿no? Pequeña. ¿No? Escrituras de venta de propiedades de judíos en Motril al conde de Bornos, que es lo que conocemos mejor, debió comprar aquí como 14, 15, 20 casas aproximadamente de judíos que fueron expulsados en 1492. Gente generalmente que tenían sus tierras, que también fueron vendidas y las vendieron muy rápido y a bajo precio, ¿no? Es decir, aquí hay casas que evidentemente se vendieron a muy bajo precio por aquellas familias de judíos de Motril. Todavía conservamos un nombre de familia, conozco algunos más, pero en los Pagos de la Vega hay un pago que se llama Cerrillo de Obey. Obey era una de las familias más importantes judías motrileñas que se fueron en 1492. Y todo el entorno formaría, aquí debió haber una sinagoga, debió haber algún sitio de una aljama, una aljama judía, una sinagoga judía, y este barrio, como decíamos, debía cerrarse al anochecer, debía vivir pues separado pues, del resto de la ciudad que pertenecía al mundo musulmán, ¿no? Es decir, que y que se separaba prácticamente muy bien a través del Postigo del Toro del arrabal musulmán, que era el arrabal del Manjón, que es el otro lado de la Rambla del Manjón. Existiría un arrabal musulmán en la parte norte de la Rambla del Manjón
y la judería que conformaría todo este barrio que nosotros conocemos hoy como el barrio del Señor de Junes. Qué curioso que recuerda el nombre a judes, a judíos. Sí, es decir, no se ha olvidado todavía la historia de este barrio y de la conformación de la ciudad de Motril, que es muy antigua y que, bueno, pues de alguna manera intentamos enseñarla, ¿no? Y que desde el programa La Alquería intentamos que nos encontremos con una ciudad que tiene tanta historia que ni siquiera hemos llegado a profundizar en ella. Pues Manolo, para nosotros ha sido un auténtico placer poder viajar en el tiempo contigo, porque muchas veces pasamos por aquí y no nos detenemos realmente a comprobar, a saborear precisamente ese sabor que nos ha dejado nuestra propia historia y que desconocemos. Un auténtico placer, Manolo. Si me lo permites, nos vamos a aprovechar muy mucho de ti para que nos enseñes ya no solo esta zona, sino que nos vayas enseñando a través de La Alquería, aquí en este programa, para otras zonas de Motril y de camino, pues aprovecharnos de tu conocimiento para que también los motrileños aprendamos a querer mucho más a nuestro Motril a través de su historia. ¿Te parece? Me parece, todos queremos muchísimo a Motril, lo importante es que los motrileños conozcan su historia. Es un tema muy interesante y yo te doy las gracias por este programa La Alquería, porque va a permitir a mucha gente conocer una ciudad tan importante, que fue antiguamente tan importante y que sigue siendo una ciudad con una larguísima historia que es bonito conocerla. Pues yo se lo comento a todos ustedes que nos están viendo. Siempre nos quejamos de que Motril tiene muy pocas cosas, de que Motril ha conservado muy poco. Llevan ustedes razón, pero por lo menos lo que tenemos debemos de conocerlo. Gracias por estar con nosotros aquí en La Alquería. Le esperamos ya en el próximo programa. Hasta la próxima. Bueno, pues así finaliza nuestro primer viaje en el tiempo. Hemos conocido con todo detalle la judería motrileña, la zona más antigua de Motril y que corresponde a lo que hoy llamamos Señor de Junes. Sus primeros datos se remontan a 1492, precisamente cuando se expulsan a los judíos motrileños que tenían su judería en lo que hoy serían las callejas de San José Bajo, y precisamente el secretario de los Reyes Católicos, don Francisco Ramírez de Madrid, compraba la mayor parte de sus casas. La zona está delimitada por la calle Puerta de Granada, Rambla de Manjón, calle Pósito y por el sur con la Plaza de la Tenería. La entrada a esta zona se haría antiguamente por la Puerta del Toro, que aunque no existe en la actualidad, se puede intuir por la conformación urbana de la calle. Nos podemos imaginar un barrio judío de estrechas callejas, cercado y con su sinagoga. Aún nos queda en esta zona también algunos elementos que hoy conforman parte del más antiguo patrimonio de Motril. Si entramos por la Rambla de Manjón, Puerta del Toro era puerta de muralla que se remonta al siglo XVI. El Horno Nuevo, que ocupaba un conglomerado de casas y un horno de cerámica cuya antigüedad también se remonta a finales del siglo XVI. Hoy nos queda un adarve cubierto para tomar agua de la acequia en caso de asedio. La ermita del Señor de Junes, de desconocida historia, pero uno de los elementos más típicos de la zona y de Motril. La pequeña plaza frente a la ermita se conocía como la Placeta del Correo Viejo, porque aquí se establecía la primera oficina de correos de Motril a principios del siglo XVII, y una de las casas que se conservan pudiera ser la antigua Casa de Correos. La calle Ruiz, con su gran palacio construido por la familia Ruiz de Castro, una de las más poderosas de la ciudad.
Al final de la calle había una casa donde se quiso establecer un convento de monjas en el siglo XVII. Desde la Plaza Bellido, llamada antiguamente de la Herradora y hoy del Calderón, subimos por la calle Pósito, cuyo nombre también recuerda a que en esta calle estuvo el Pósito de Motril desde 1526. Nos adentramos en las callejas que conformaron la antigua judería motrileña hasta salir de nuevo a Señor de Junes. Una historia de una zona de Motril que es prácticamente desconocida para los motrileños y, como vemos, se remonta al siglo XV.